a todos. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cómo inspirarnos correctamente con los autores que nos gustan y vamos a hablar específicamente de Lovecraft. ¿Cuántos de nosotros alguna vez, al leer esas maravillosas historias, quisimos replicar ese estilo de horror cósmico, ese nuevo género que él inventó, con dudosos resultados, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos visto videojuegos, películas y productos derivados de la obra de Lovecraft que se han visto mal adaptadas y que no han llegado a la altura de lo que es el contenido original? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se da este caso de malas obras derivadas? Y la verdad es que el espíritu Lovecraftiano solamente se puede replicar de buena manera en lo que es la lectura, ¿sí? No hay nada como la imaginación de cada uno a la hora de leer esos grandes textos. Pero eso no quiere decir que se puedan hacer adaptaciones dignas o buenas inspiraciones de su universo. ¿Cuántas veces hemos visto una mala adaptación? Gente que cree que por poner algún monstruo con tentáculos o algún guiño hacia alguna secta que trata de buscar algún demonio o algún dios primigenio, ¿no? Un montón de películas que han querido replicar ese espíritu, pero de manera muy superficial, ¿no? Y bueno, también tenemos ejemplos de películas de terror psicológico que han hecho bastante bien un trabajo mucho más interesante. Y les pregunto a ustedes, ¿cuáles creen que son los productos derivados como videojuegos, películas, series, que han hecho un trabajo lovecraftiano más o menos que se parece a esa esencia? Muy bien, vamos a lo que es la reflexión principal del día. Y es que como escritores, como creadores de contenido, como creadores de cualquier tipo de historia que estemos creando, hay que tener muy en cuenta de que emular o tratar de acercarse a ese tipo de género lovecraftiano hace que pasemos al grupo de los grandes imitadores de Lovecraft, en el cual básicamente todas las historias derivan de lo mismo, hasta hoy en día se vuelven predecibles. Estoy hablando de historias donde existe algún tipo de secta que busca despertar a algún dios, como ya dije. Si hay un monstruo que tiene algún tipo de tentáculo, o el tipo de monstruo más psicológico, sí, pero bueno, de seres de otras dimensiones. Estoy hablando de ese tipo de historias que son ya hoy en día un cliché más, ¿sí? Y que no le llegan a los talones de ese producto. Es decir, que estamos muy saturados en el mercado últimamente de productos derivados de la obra de Lovecraft, de procedencia hasta aburrida, en el sentido de que estamos muy acostumbrados a eso y hoy en día, en el pleno siglo XXI, ya no tiene ningún tipo de impacto visual, ni impacto psicológico, ni nada de eso. Estamos hablando de obras que ya tienen casi más de 100 años, muchas de ellas. Por lo tanto, hay que entender de que una cosa es inspirarse para aprender a escribir, para poder hacer una obra, para poder corregirla nuevamente y aprender de eso, pero hoy en día inspirarse directamente sobre esos estereotipos que manejaba Lovecraft, la verdad es que estamos siendo parte de una gran mayoría que resulta ser aburrida y hasta predecible. Me refiero a que no caigamos en lo que yo también caí en mi momento, es tratar de emular lo que nos gusta tanto de ese autor y nos termina convirtiendo, bueno, ya lo dije, en algo predecible, en algo ya aburrido, demasiado visto, súper refrito. Y hay algo muy importante y es que a veces inspirarnos sirve para poder aprender, como ya lo dije, pero hay que entender que Lovecraft se hizo tan famoso, y tristemente después de muerto, ¿no? Pero se hizo tan famoso porque él escribía cosas que nadie escribía en su época, ¿sí? Y si nosotros estamos siguiendo tendencias, escribiendo según el estilo que está de moda o
Por ejemplo, está de moda en la fantasía hacer mundos de fantasía con sistemas de magia supermodernos, como es la nueva tendencia que ha impuesto Brandon Sanderson, que es bastante genial. Pero si todos hacen lo mismo que está haciendo ese autor, bueno, seremos parte de una tendencia de una época que se notará que somos productos derivados de, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que Lovecraft fue famoso y fue rompedor en su época porque hacía algo totalmente diferente de lo que se hacía en esa época. Entonces, si nosotros queremos crear una buena historia, romper los cánones de los estereotipos del momento, en cualquier género que sea, hay que tratar de ser conscientes de que si seguimos tendencias, los resultados no serán demasiado buenos o demasiado rompedores, porque el romper significa cortar con las tendencias. Y eso no significa que la obra de Lovecraft sea mala para inspirarse o para crear historias. Pero hay que empezar a pensar en no imitar tanto, aprender a imitar y tener una tendencia a romper con los clichés. Es decir, que hay que saber inspirarse bien. Y para eso, seguir las tendencias no siempre es lo normal. Así que lo experimental siempre es bueno, siempre que esté trabajado, siempre que sea coherente. No ese estilo de, me salió así la obra, bueno, es experimental. No. Lo experimental también tiene que estar cohesionado, tiene que tener un argumento sólido, con personajes bien trabajados, como hemos hablado en programas anteriores, y más que nada hay que tener en cuenta las estructuras y los clichés. Saber usarlos, si los vamos a usar, si vamos a romperlos, si vamos a hacer ironía, y saber evitarlos también. Y ahora les pregunto, ¿creen que seguir tendencias es un buen método para crear buenos productos originales? A veces hay que saber romper y a veces hay que saber cuál es el límite de cada uno y cómo experimentar con eso. Eso fue todo por hoy. Síganme en las redes sociales, denle me gusta a estos videos, así vamos a seguir creciendo y muchísimas gracias. Chao.